Reciban todos un muy cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestro camino en esta introducción al framework React, a la librería React, quise decir, que es la librería actual más utilizada, más popular y más usada en el mundo entero, en el web development, en el desarrollo web del lado del cliente, en el frontend. Bienvenido a esta inmersión en React, una librería fundamental para desarrollo web moderno, la más utilizada. Eso es cierto, es la más utilizada, es la más popular. Está Vue, está Angular, está Svelte, pero React realmente, y esto es confirmado según los datos, que es la librería, es el framework, se le conoce más también como framework, aunque en la página oficial se declara es como librería, es la más utilizada. El auge de los frameworks. Eh, para entender el porqué de este auge de los frameworks, esta popularidad que en la actualidad, y como una buena práctica, se usan en los frameworks, no los lenguajes originales, es imprescindible remontarnos una década atrás, diría yo, y algunos años más, y revisar cómo eran construidas las páginas web en ese pasado, y a su vez, cómo a lo largo del tiempo se comenzó a transformar y a cambiar esa manera y esa forma y esa metodología, llamémosla, usada para construir páginas web. Es así como de manera clara podríamos empezar a entender y pero sobre todo podríamos deducir el porqué de esta aparición de estos frameworks, de estos marcos de trabajo como React, del cual pues nos estamos ocupando hoy. Dice aquí, primer punto, servers SSR, Server Side Rendering, basada en el renderizado del lado del servidor. SSR es Server Side Rendering, donde cada interacción recargaba la página completa. Un gran ejemplo y el mejor ejemplo en los inicios del Server Side Rendering es PHP y más exactamente WordPress. WordPress goza de este tipo de renderizado. Las páginas se renderizan es en el servidor y es lo que hace WordPress y es una manera rápida, chicos, nadie puede negarlo. Eso hizo Server Side Rendering. Eso es muy cierto. En el pasado las páginas eran renderizadas en el servidor. Eh, Esto se conoce, lo digo, como Server Side Rendering, pero ojo acá, con el tiempo los web developers comenzaron a escribir más código, ya no tanto en el servidor, ya no tanto para el servidor, ya no tanto para la máquina, para el sistema operativo, llámese Windows, Linux, lo que sea, sino que empezamos a escribir código destinado pero a ejecutarse en el browser, en el navegador, o sea, en el cliente. Y es aquí donde surgen las famosas SPA, Single Page Application, que son páginas que como su nombre lo indican, son una sola página, o sea, una single page. Single page es una sola y buscan simular a las aplicaciones de escritorio, que como sabemos son aquellas aplicaciones que no se ejecutan en un navegador, sino que son instaladas en una máquina y son una ventana. Por ejemplo, aquí yo pensando el Word o el Excel, son aplicaciones de escritorio. Entonces, una single page application se ejecuta en el navegador, se ejecuta en el cliente, es del lado del cliente, pero lo que busca es simular esa experiencia que una aplicación instalada ofrecía, como lo era pues una sola ventana. Entonces, fijémonos acá. Y es por eso que acá dice SCR, Client Side Rendering. ¿Sí? Luego ya llegó el renderizado del lado del cliente, brindando experiencias más fluidas.
Y aquí el protagonista es React con las SPA, Single Page Application. Entonces, si nos fijamos en la imagen, vemos que en el lado izquierdo se ubica el backend, es decir, el server, es decir, el server side o el lado del servidor. Y al lado derecho de esta mitad de líneas puntiagudas está el frontend, el client, es decir, el client side o el lado del cliente, en donde se ejecuta y bueno, se escribe código frontend del lado del cliente. Entonces el código backend, recordemos que es código para la máquina, para el servidor, para el sistema operativo. Y el código del lado del cliente frontend es para el navegador. Entonces decíamos que inicialmente, dice acá, render web page, el renderizado de las páginas web, cuando el server side rendering, pero inicial, y digo inicial porque nos vamos a dar cuenta que esa, no moda, pero esa metodología, ese approach, está de regreso. Nuevamente se está dando. Pero en aquel inicial entonces, cuando se renderizaban las páginas en el servidor, WordPress y PHP eran los mayores protagonistas. ¿Y qué pasó? Como lo decía, los developers comenzaron a dejar de escribir código para la máquina, y esta flechita que vemos acá roja indica que poco a poco, de manera gradual, se empezó a escribir código, pero ya no para el server, sino ahora para el cliente, para el navegador. Y es ahí cuando aún se sigue, aún se están usando, claro que sí, las Single Page Application, pero ya hace unos 6, 7, 8 años fue su primera aparición y fue ese auge del framework de React, en donde como los developers comenzaron a escribir más código para el lado del cliente, para el navegador, era necesario lógicamente continuar gestionando los datos. Entonces fijémonos que en el back server, en el backend, en el lado del server, aquí está la renderización de la página y los datos están aquí en el mismo escenario del backend. En cambio, cuando programamos para el client side una single page application, ese lado es del cliente, pero los datos, fíjense que continúan y se conservan y permanecen en el lado del cliente. Entonces, ¿cómo una single page application gestionaba los datos? Una render page en el backend, en el server, los datos estaban ahí mismo, no pasaba nada. Pero en el lado del cliente, ¿cómo lo hacían? Es aquí cuando surgen las REST API, las famosísimas, que por supuesto vamos a estar consumiendo varios web services, vamos a estar consumiendo varias API. API son las iniciales de Interface Programming Application, ¿cierto? Es una aplicación, no, es una interfaz de programación de aplicaciones. Es un puente entre dos o más aplicaciones, dos o más software. En este caso es un puente entre un programa del lado del cliente y una base de datos. Ya lo vamos a retomar que más para entenderlo más una API, y sé que muchos de ustedes pues ya la conocen, pero dicho sea de paso rápidamente, si yo hablo por ejemplo español y tengo un developer que habla francés, y ese developer que habla francés no sabe hablar español y yo como hablante español no sé hablar francés, ¿cómo nos comunicamos entonces? No nos vamos a poder comunicar. ¿Y cuál sería la manera? Bueno, que en común acuerdo elijamos y digamos, bueno, resulta que usted de Francia sabe también inglés y yo aquí también sé inglés, entonces comuniquémonos, pero ahora en inglés. Eso es una API, es un medio, es un puente que pone a hablar a todas las aplicaciones que quieran. ¿Por qué? Porque ellas deben entender ese lenguaje y básicamente el formato intercambiable de datos más usado y más importante y más popular del mundo entero ahora, ¿quiénes son? Muy bien, JSON. Un objeto JSON
es lo que entiende, cualquier aplicación debe entender, debe exponer en sus endpoints en JSON y también debe aprender a consumir esos JSON. Pero bueno, eso es más adelante lo vamos a revisar. Entonces, simplemente retomando, hubo un tiempo en que hace muchos años inicialmente las páginas web se renderizaban del servidor, pero eso cambió porque los developers comenzaron a hacer más código, pero en el navegador, no en la máquina, no en el server, sino en el navegador. Y entonces se terminó haciendo que fuese el cliente el que renderizaba y a través de API que consumía los web services los datos, hacía esa gestión de los datos. Eso pasó, chicos. Esa migración de server-side rendering a client-side rendering. Server-side rendering era el PHP antiguo, el WordPress, y client-side rendering es el actual, las SPA, Single Page Applications, construidas mediante el framework React.js. Entonces, ¿qué vemos acá? SSR. Otra vez server-side rendering, pero eso no era la manera antigua. ¿Está de regreso acaso? Pues sí, chicos, les cuento que sí, está de regreso. Entonces, hoy en día, frameworks como Next.js retomó lo mejor del server-side rendering, le combinó ahora el gran aporte de React de client-side rendering y con Next.js se fusionaron lo mejor de ambos mundos y se optimizó el rendimiento, así como también la experiencia del usuario. Ah, quiere decir que Next.js reemplazó a React. No, la verdad es que no se trata de que una sea mejor que otra o que una reemplazó a la otra, simplemente que ambas funcionan bien en dos escenarios distintos. Cuando yo utilizo a React, cuando es un sistema interno, cuando no dependo del SEO. Ustedes saben que si se despliega una página web hay que hacerle SEO, hay que hacerle para que los motores de búsqueda la encuentren y la reporten en las primeras páginas de un motor de búsqueda y hay que indexar para que la encuentren. Cuando eso es así, cuando yo necesito SEO, indexación y que la primera renderización cuando se inicia la página sea extremadamente inmediato, Nest.js es la alternativa. Pero si es un sistema interno que pues es más de intranet, de la microempresa, que lo acceden 5, 10, 20 personas, es mejor una single page application, una React.js. Aunque si bien sí lo reconozco, es cierto, ahora, cuando uno entra ahora a React, pues él de una también le va como recomendando, oiga, empiece a usar a Nest.js. Y pues es obvio porque Nest.js cubre ambos mundos. Pero Next.js nunca va a ser bueno, repito, para una aplicación interna. Nest.js es cuando es SEO. Nest.js tiene que ver con e-commerce, con tiendas en línea. Todo esto es la mejor alternativa. Pero repito, páginas internas de empresa que no requieran SEO, pues React.js es la mejor alternativa. Entonces, claros hasta ahí, chicos. Hay server-side rendering. Next.js es el máximo proponente y lo fue PHP, y Next.js tomó lo mejor de ambos mundos. Pero client-side rendering es React.js y en este momento nos vamos a ocupar es de esta librería React.js para hacer single page applications. Fundamentos de React. Ok, entonces React Components. ¿Qué son los componentes de React, chicos? Son bloques reutilizables de código que representan partes de la interfaz de usuario. En React todos son componentes. Todos son componentes. Un botón es un componente. Un formulario de búsqueda, un formulario de entrada de datos es un componente. Un input text es un componente. Todos son componentes. Entonces, ¿en qué ocurre ese gran aporte de los componentes? En que yo necesito es luego mezclarlos, luego combinarlos.
Y cuando yo tomo esos componentes y esa sumatoria de esos componentes y esa debida integración que basado en mi lógica de negocio yo llevo a cabo con esos componentes y los orquestro y los armonizo entre sí, eso es lo que compone una interfaz de usuario, es decir, una SPA, una Single Page Application hecha en React. Pero que quede claro, no espero que esto ya lo dominen, vamos a ir poco a poco. Eso es solamente una mención, una primera exposición a la terminología de React, pero decir simplemente que esos componentes se pueden reutilizar y de hecho un buen componente lo que se busca es eso, que se pueda reutilizar y que se encargue de una single functionality, de una función específica. Pero la suma de todos ellos es la que constituye la interfaz de usuario. ¿Qué son los props? Datos que se pasan a los componentes para configurarlos o personalizarlos. Entonces, si yo sé que mi interfaz de usuario está constituida por una serie de componentes que interactúan entre sí, eso, ¿cómo hago para que ellos se comuniquen entre sí? ¿Cómo hago para que un componente padre le pase datos a un componente hijo? Bueno, pues para eso son los pros. Y los pros viene de propiedades. Y en ese orden de ideas son similares a los atributos HTML comunes y corrientes en donde se ponen datos. Entonces los pros son esos datos con los cuales se ponen a interactuar componentes entre sí. Se ponen a hablar componentes entre sí y se pueden pasar objetos, funciones, se pueden pasar incluso componentes anidados en otros props, ¿sí? JSX es la sintaxis que mezcla JavaScript con HTML para definir la estructura de los componentes. Entonces, vamos a darnos cuenta que los archivos de una aplicación en React.js son con extensión JSX y estos archivos se caracterizan y se destacan porque integran y combinan código JavaScript, código HTML y aún por ejemplo también con Tailwind CSS, hoja de estilos en un solo archivito. Imagínense nada más. ¿Qué son los eventos? Bueno, las acciones del usuario como los clics que los componentes pueden manejar. Entonces, ¿cómo un componente una UI, una interfaz de usuario se renderiza, ya sea en el servidor o ya sea en el cliente, pero ¿cómo hace para la aplicación reaccionar ante qué? Bueno, pues esos componentes requieren como de un trigger, un disparador, algo que ellos escuchen y digan, uy, debo renderizarme. Esos son los eventos. Y uno de los más utilizados es un clic. ¿Sí? Si yo le doy clic a un select, a un desplegable, a un botón, entonces la UI, la interfaz de usuario, se va a renderizar en pantalla, pero quien disparó esa renderización fue el evento click. State, datos internos de un componente que pueden cambiar y afectar su renderizado. Esto es de lo más importante en React, el estado. Decir que los componentes tienen un estado. Y de hecho la interfaz de usuario cuando se renderiza en pantalla lo hace basado en ese estado. Y por eso vamos a darnos cuenta ahorita que es una de las razones más relevantes por las cuales es necesario un framework como React y no programar o no pretender construir una aplicación robusta web con JavaScript vanilla, con JavaScript puro. No es posible. ¿Por qué? Porque la gestión la idea es que el estado esté sincronizado con esa interfaz de usuario. Es decir, un componente cambió de estado. Tenía estado inicial 10, o el estado inicial Colombia, o el estado inicial un nombre, cualquier cosa. Y resulta que ese estado es actualizado, pues la interfaz de usuario tiene que estar pendiente a esas actualizaciones del estado y renderizarse, pero basado y referenciado en ese cambio
de estado. Entonces, esa sincronización y esa alineación constante todo el tiempo entre la interfaz de usuario y los estados de los componentes es algo que React se encarga, de tal manera que nos libera a nosotros como developers de estar pensando en eso y nos podamos ocupar pues en lo que sí nos compete. Ya lo vamos a ver más a detalle. Y los hooks son funciones especiales que permiten usar estado y otras características de React. Entonces sabemos que, como lo acabo de mencionar, pues realmente es casi imposible pretender que se haga una aplicación ya de alto nivel del mundo real con Vanilla, con JavaScript Vanilla. Es necesario un framework dinámico. Pero el punto acá es que eso se puede por lo que ahora es JavaScript. JavaScript ya no es ese lenguaje de antes que solo servía para efectos visuales básicos, que simplemente servía para hacer validaciones de un input, que si se metían letras en un campo numérico, pues dijese, oigan, esos datos no son permitidos, esa validación del lado del cliente. Claro, aún lo hace, pero eso ya no es el propósito principal y el enfoque principal de JavaScript. Ahora JavaScript maneja esta cuestión del estado, que es complejo, la integración con APIs. Con JavaScript podemos consumir APIs, web services, podemos hacer experiencias de usuario inmersivas y la construcción de SPA, Single Page Application, como lo estábamos mencionando. Entonces, ¿qué decir de JavaScript en lo que se refiere a hacer las cosas pero sin frameworks? Ojo chicos, reitero, es claro que la renderización pasó de gestionarse desde los servidores hacia los clientes, ¿cierto? Ya lo vimos acá. Antes en los servers, pero esa función pasó luego a los clientes y con Nest.js se está regresando, pero no dejó de utilizarse la renderización también en los clientes. Eso está claro. O sea, esa función de renderizar una página desde los servidores hacia las páginas como SPA y React es como ese gran cambio, ese gran enfoque, y React es un productor de Single Page Application. Entonces, ¿qué son las Single Page Application en sí? Son realmente aplicaciones web dinámicas porque gestionan datos, pero esos datos, como lo mencioné ahorita, se los trae desde una API, ¿cierto? Esta data simula acá una base de datos y la Single Page Application consume esos datos, pero mediante este puente intermedio que es la API. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿podremos hacer aplicaciones Single Page Application robustas sin frameworks? Pues técnicamente sí, se puede. Pero ¿es una buena práctica? ¿Es debido hacer ello? La verdad, chicos, es que no. Sí es posible, pero eso es demasiado crítico. Es algo muy complejo. Son muchas líneas de código para gestionar la interfaz de usuario. Hay muchos problemas, empezando por la referencia a todos los selectores. Yo por aquí hay un pedacito de página web de Vanguardia Liberal. Cuando yo programo, y los que saben JavaScript, yo necesito hacer una serie de selectores y luego hacer el DOM traversing. Recordemos que el DOM es el Document Object Model y es un árbol que está constituido por todas las etiquetas HTML que tienen esa página web en cuestión. Y entonces si yo hago una selección, por ejemplo, de este título de este muchacho que está acá, pero resulta que tengo que desplazarme hasta este botón que está en la esquina y por alguna u otra razón me tengo que ir por este lado, eso es DOM traversing. Entonces, hacer eso y eso que esta página web es sencilla, pero imaginémonos a la página de Amazon Web Services. Eso es imposible.
imposible pretender hacerlo con código puro vanilla, con código JavaScript. Entonces, aquí lo que estoy tratando de hacer es justificar esa pregunta inicial que nos estábamos haciendo acá, y era como, ¿por qué los frameworks? O sea, lo que quiero, chicos, es no decirles, oiga, por obligación les toca programar en React, en framework. No, es que es el debido deber, el debido proceso. Hoy en día, hacer aplicaciones con React puro vanilla ya no es casi posible. O sea, se pueden hacer, claro que sí. Hay ofertas buenas, pero hablando de aplicaciones del mundo real, robustas, ya reales, grandes, no se pueden hacer. Es necesario utilizar un, un framework. Un framework. Es casi imprescindible. Eh, y en conclusión, pues decir que esas aplicaciones web robustas hoy en día, pues se necesitan no necesariamente arriba, se pueden en Angular, se pueden en Svelte, se pueden en Vue. Pero repito, React es el framework más popular y más utilizado. Eh, ¿Por qué los frameworks, chicos? Antes los desarrolladores construían casi todo desde cero. O sea, esto que vemos acá, un desarrollador hace más de una década empezaba desde cero, ¿cierto? Pero eso ha cambiado y lo han transformado los frameworks. ¿Qué ganancias se tienen? Se estandarizan buenas prácticas. Un framework tiene una serie de estándares, una serie de convenciones, una serie de buenas prácticas que hay que usarlas, hay que adaptarlas, hay que adaptarse a esas buenas prácticas. Y eso se va a constituir en un lenguaje común para que todos los miembros del equipo de development hablen un mismo lenguaje. Un framework reduce el tiempo de desarrollo. No es lo mismo hacer una página robusta en JavaScript puro vanilla en lo que al tiempo se refiere que hacerla en un framework como React. Obviamente va a ser muchísimo más rápido desarrollarla en React. Se mejora la calidad, la mantenibilidad, como esto es modular, no está tan acoplado, sino más bien desacoplado. Es más fácil de mantener una aplicación porque yo me ocupo de mantener el componente o la página de mi single page application que necesita mantenimiento, no toda la aplicación. Y como lo mencioné, la colaboración entre los miembros de los equipos con un framework es realmente más recomendable y es una buena práctica. Entonces, finalmente, pues, ¿por qué son los importantes los frameworks? Nos obligan, chicos, nos obligan a estructurar de una manera correcta y a escribir y a diseñar y a construir nuestro código para que otros developers también puedan seguir esas convenciones y así pues construir mejor aplicaciones web. Los frameworks nos dan a nosotros los developers y especialmente los miembros de un equipo grande una manera consistente de construir páginas web, de aplicaciones web. Y de esta forma, cualquier persona en un equipo, en un team, va a construir su parte, la parte que le corresponde de la app, en el mismo estilo que todos los demás developers del equipo. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que es tan importante. Las APIs, bueno, ya di el ejemplo, el corazón de la conectividad. Es una Application Programming Interface. Una API actúa como un puente entre diferentes sistemas de software. Permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí. ¿Cómo yo pongo a hablar una aplicación desarrollada en Java con otra aplicación de Python que igual en última se tienen que comunicar con una single page application en React? Pues muy bien, con una API y mediante JSON realmente. Entonces las aplicaciones se comunican entre sí, solicitan datos, ejecutan funciones, siendo esenciales para las SPAs que necesitan interactuar con servicios externos
y bases de datos. Entonces, estamos en la 6. Recordemos acá. Aquí está la Single Page Application que tiene que hacer una consulta a la tabla de ventas del año 2015. La API que expone JSON y entiende JSON y lee JSON y consume JSON es ese medio en la mitad, en el intermedio, que va a permitir comunicar a esta aplicación desarrollada en una tecnología específica con esta otra aplicación en el backend, que es una base de datos. ¿Sí? Listo, chicos. Sigamos acá, ya vamos a acabar. Sincronización del UI con el estado. Ojo acá, mantener la interfaz de usuario, la UI, sincronizada con el estado actual de los datos es uno de los mayores desafíos en el desarrollo web. Ya se los estaba comentando al inicio. React resuelve esto de manera eficiente, asegurando que cada cambio en los datos se refleje instantáneamente en la interfaz. Eso es el state, eso es el estado, ese es el state, que los datos que se actualizan, que los cambios que se hagan en los datos se reflejen instantáneamente en la UI, en la interfaz de usuario, y así ofrecer una experiencia de usuario consistente y predecible. Entonces, ¿qué significa esto? Que las tareas más importantes de una SPA es eso, mantener la interfaz de usuario sincronizada con los datos. O dicho de otra manera, digámoslo con otras palabras, es asegurarnos como developers que la interfaz de usuario siempre desplegará el estado actual de los datos, el último estado de los datos. Entonces, si mi venta de mi tabla de periodistas, por ejemplo, digamos que acá esto viene de una base de datos, de una tabla de periodistas, aquí tenía, bueno, aquí tiene unos punticos suspensivos que me dan a entender que por lo menos hay unos 15 periodistas, pero digamos que llegaron otros 30 periodistas. Ese estado se cambió. Entonces, mantener esa sincronía entre ese estado y la renderización de mi página web, de mi single page, llámese single page application que se renderiza en el cliente, en el site cliente, o llámese una renderización en el servidor, va a ser orquestada, armonizada, en línea y en sincronía, porque existe, repito, esa sincronía entre los datos y entre esa renderización. O sea que lo que se renderiza en pantalla es única y exclusivamente el resultado de basarse y de referenciarse en los datos de esa tabla de periodistas. Entonces, si aquí había un selector, si yo despliego y digo, por ejemplo, la opción todos, entonces me va a renderizar a esos periodistas nuevos que llegaron y a los que ya estaban. De eso se trata el estado, chicos, de React. Y ahí poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Entonces, listo, frontend, ya lo sabemos. La justificación de los frameworks creo que ya está más que justificada. Mantener la interfaz de usuario en total sincronización con los datos es algo muy complejo y requiere mucho trabajo que una aplicación vanilla con JavaScript puro no va a poder proveer esa facilidad. Y eso es lo que React nos evita como programadores. React nos libera de todo el trabajo duro de sincronización de los datos con la UI. Mira, aquí está súper claro. Eso se encarga React, esa sincronización entre los datos y la UI, la interfaz de usuario. Eso lo hace React, no lo tenemos que hacer nosotros. Y si lo hace React y nos libera de eso, nosotros nos vamos a poder ocupar de lo que nos corresponde, que es que enfocarnos en el diseño de interfaces y la gestión de los datos, pero no como sincronización con la UI, sino los datos como tal, ¿no? Que
de que sean bien guardados en la base de datos, de que sean bien recuperados, etcétera. Los frameworks son indispensables para mantener la complejidad bajo control en el desarrollo de aplicaciones web a gran escala. Eso es así. Muy cierto. Entonces, finalmente, ¿qué es React después de todo esto? Ya justificamos que se requiere en la actualidad, hoy en día, desarrollar en el lado del cliente front-end development sin framework como React no vale la pena. Entonces, ¿qué es entonces React? Es una librería popular de JavaScript basada en componentes, ¿cierto? Y basada en estados y es de código abierto y fue hecha por Meta, bueno, Facebook, ahora Meta, para construir interfaces de usuario. Y tiene una comunidad de desarrolladores bastante gigante. React permite crear componentes UI reutilizables que gestionan su propio estado, facilitando la construcción de aplicaciones web interactivas y eficientes. Componentes. Esta es nuestra última diapositiva. Los bloques de construcción de React. Entonces, en React, ya los decía, chicos, todo es un componente. Son piezas de UI independientes y reutilizables. A veces hay componentes no reutilizables, pero sí bien independientes, que tienen una separación de responsabilidad muy clara. A veces hay componentes que tienen una separación de responsabilidad muy clara, pero no se reutilizan. Y a veces hay componentes que tienen ambas. Son reutilizables y tienen una separación de responsabilidad muy particular, muy clara y muy independiente. Entonces, son esas piezas UI que se encapsulan su propia lógica y apariencia. Piensen ellos como funciones que devuelven elementos de React, permitiendo una arquitectura modular importante y fácil de mantener y que reaccionan a cambios en su estado. Entonces tenemos un componente A, ejemplo, un botón reutilizable con su propia lógica de clic. Tenemos un componente B, un campo de texto de validación incorporada. Y tenemos un componente C, una tarjeta de producto con imagen y descripción. Entonces, esos son los componentes, chicos. Y añadir a esto que los componentes, pues ya sabemos, tienen extensión, bueno, pueden tener extensión JSX o pueden tener extensión TSX. Cuando estemos creando la aplicación, cuando lo vamos a hacer, vamos a iniciar con JavaScript dentro de React, pero resulta que React por dentro puede tener todo es con TypeScript. TypeScript es un superconjunto de JavaScript que me garantiza que no, o sea, que las variables no sean de tipo dinámico, sino que sean de tipo estático. Es decir, acuérdense que si yo en JavaScript declaro una variable, ni siquiera la declaro, yo le pongo el valor de 10 y luego esa, por ejemplo, una variable precio, yo le coloco el valor de 30, pero luego esa misma variable precio yo le coloco el string Camilo. JavaScript no va a gritar, lo va a permitir. Y es por eso que a veces la gente dice, no, JavaScript es débil, no es fuertemente tipado, tiene un tipado débil. Y sí, entonces TypeScript llega a solucionar eso, porque TypeScript sí tiene un tipado fuerte y sí hay que declarar las variables. Entonces, por eso los componentes o las páginas en React a veces tienen extensión JSX o a veces tienen extensión TSX. Y los componentes, chicos, dicho sea de paso, por dentro deben tener sí o sí un return. Deben retornar algo. Y de hecho, eso que retornan, ese bloque de instrucciones de código inmersas dentro de un return, es lo que se va a renderizar en pantalla. ¿Sí? Y pues siempre lo recomendable es hacer una carpeta dentro de SRC. Ya vamos a ver el árbol, la estructura de carpetas y archivos que React nos ofrece una vez instalada o una vez creada una aplicación. Pero se recomienda hacer una carpetica components, ¿sí? Componentes. Y ya, eso es todo, chicos. Y bueno, y los componentes se deben bautizar, el nombre que se les ponga, la primera letra debe ser mayúscula. Simplemente eso.
Listo, mis estudiantes, mis developers, está muy bien a modo de introducción. Entonces recuerden, React trata de estados, ¿cierto? Y React, o sea, uno se pregunta. Ah, bueno, se me olvidaba decirles que React no toca el DOM, el Document Object Model, que es ese árbol de etiquetas que toda página web por dentro tiene. React no se mete directamente con el DOM real, el React tiene un DOM virtual. Pero uno se pregunta, si nunca React toca el DOM, ¿cómo hace entonces para actualizar la interfaz de usuario? Ah, bueno, ese es el propósito del state, del estado. React renderiza, repito, la UI, pero basado en ese estado inicial de los datos o basado en las posteriores actualizaciones a dicho datos que ahora mantienen un estado final. Entonces, mediante esos eventos, clic por ejemplo, es que se va a mantener mediante ese DOM virtual esa sincronización entre el estado y la UI, la interfaz de usuario. Creo que si se quedan con eso es de lo más importante que pueden extraer y capturar y recibir como aporte de esta primera clase teórica introductoria de React. Que una de las cosas más importantes es esta sincronización entre la interfaz de usuario y el estado. Listo, chicos, muchísimas gracias por toda su atención y no siendo más, terminamos con esta primera clase introductoria de React y que mi Dios les bendiga.